21, va a aparecer en la pantalla. Si no trae Biblia, acérquese a alguien que es cristiano, seguramente se lo va a compartir. Salmos 21. ¿Estamos listos? Ok, lea conmigo. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse. Estamos contentos. Denle un fuerte aplauso al que vive para siempre. Muy bien. Desde hace algunos servicios hemos estado hablando de una serie que se titula Las guerras de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y bueno, si se da cuenta, cada escritor sagrado ve a Dios de una manera. Alguno lo veía como un papá. Jeremías lloraba, clamaba a él como si fuera su papá. Pero en el caso del rey David, él declaró: Jehová es varón de guerra, porque David era de guerra. Entonces, muchas veces también Dios toma en cuenta nuestro corazón, cómo lo vemos a Él, y Él es un Dios para todas las necesidades, ¿de acuerdo? Ahora, es muy importante también entender el cuidado que Dios tenía de su pueblo. Yo me pongo a pensar en esto: si Dios tenía cuidado de su pueblo, ¿cuánto más tiene cuidado de nosotros que somos sus hijos? Pastor, entonces, ¿por qué suceden cosas? Bueno, eso pregúntatelo, ¿cómo estás con Dios, verdad? Entonces, en los lineamientos que se le daba al ejército, por ejemplo, si un hombre se casaba, quedaba dispensado del servicio militar por un año de luna de miel. Decían: vete ya con tu esposa, gózate, vete a la playa, engendra un hijo, porque no sea que en una de estas guerras, no se sabía cuándo iba a haber guerra, te vayan a matar y no dejes descendientes. Y bueno, había que ver la situación de las tribus, la preservación de las tribus. Entonces, también decía el capitán, de parte de Dios, decía: si alguno tiene miedo, regrésese. Si alguno hizo una casa y no la ha estrenado, regrese. Y Dios tenía consideración en cuanto a eso. Es más, había consideración hasta para los miedosos. Decía: si alguno tuviera miedo de que enfrentarse en la batalla, también regrésese. Y creo que disimuladamente más de uno se iba, ¿verdad? Como cuando el Señor dice: vamos a ayunar hoy, y más de uno discretamente se va para no ayunar, o no ayunó simplemente. Entonces, hay de todo, y Dios tiene consideración de nosotros. ¿Dan gloria a Dios por eso? Entonces, la guerra era constante. Quiero que repita conmigo nuevamente una frase que les enseñé hace unos días. Repita conmigo: en esta vida siempre habrá que batallar. Sí se lo aprendieron, ¿verdad? No es miel sobre hojuelas, porque el camino del evangelio es únicamente para valientes. Y escuche esto: el evangelio, en la predicación del evangelio, no es para que todos se conviertan. ¿Quién le dijo eso? El evangelio es poder de Dios para nosotros, pero para los que se pierden es una sentencia de muerte. Es decir, hay gente que ha oído el evangelio y morirán en sus pecados porque no vinieron a Cristo para el perdón de sus pecados. ¿Por qué cree que nada más somos un remanente? ¿Cuántos habitantes hay en Chiapas? ¿5 millones? De esos 5 millones, ¿cuántos cristianos habremos? Si somos el estado con más cristianos, no todos somos cristianos. Entonces, aquí en San Cris, 300,000 habitantes, mire el remanente. Entonces, usted no se preocupe por aquellas personas que de pronto dicen: no quiero nada con Dios. Y usted les predicó y ellos no quieren nada con el Señor. No se preocupe, es que el evangelio es una sentencia de muerte para los que se pierden, pero para nosotros el evangelio es poder de Dios. Por eso no desistas, pelea la buena batalla. Algunos usan mucho esta frase: no tires la toalla. Usan esta frase: estuve a punto de tirar la toalla. Yo digo: ¿cuál toalla si ni siquiera se han subido al ring a pelear? ¿Verdad que sí? Muchos iba a tirar la toalla, hasta lo postean, y yo lo veo, digo: ¿cuál toalla si esta ni cristiana es? ¿Se da cuenta? Ni siquiera han subido al ring y ya quieren tirar la toalla. Será la toalla íntima, porque fuera de ahí ni cristianos son.
Ya le pedí a Dios que me cambie, pero me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice el Señor. Pero mire, escuche esto. Y la otra que le voy a decir: la toalla nunca la tira el peleador, lo tira el manager. Cuando ve que lo tienen todo bombo, yo no puedo más. Entonces agarra el manager. Si saben que es el manager, ¿verdad? Va a la esquina y ahí le limpia la sangre y le da masajitos. Entonces cuando el manager dice: este hombre ya no da una. Entonces el manager es el que tira la toalla, no el peleador. Ni modo: hey, denme una toalla, me la voy a tirar. No. En el boxeo, cuando el manager tira la toalla, significa: ahí muere, ya mi peleador no puede más. Un boxeador muy famoso, creo que era de peso completo, Cassius Clay creo que se llamaba, y su nombre artístico era Mohamed Ali. Fue un campeón, creo que fue de peso completo, no sé si alguien puede corroborar eso. Entonces, mire, él nunca perdió, fue un invicto, fue un campeón. ¿Y sabe qué sucedió en una de sus grandes peleas? Esas sí eran peleas. ¿Sabe qué sucedió en sus grandes peleas? En una que sintió que perdía, sintió hasta que se iba a morir, ya en los últimos rounds, él ya no quería salir a pelear. Y el manager le dijo: échale. Le limpió la cara, le dio masajito, échale. Ya se asomó él y como pudo sacó ese round. Y cuando él llegó a su esquina, así todo a punto de desmayarse, le dice al manager: manager, ya no quiero pelear, es muy dura esta pelea, ya tira la toalla. Y el manager le limpió y le dijo: te pido un favor, ¿sí? Solamente párate y camina hacia el centro del ring, es lo único que te pido, aunque ya no pelees. Y este hombre, este peleador, se levantó de la silla, caminó hasta el ring y se paró a esperar al contrincante. ¿Sabe qué? El contrincante ya no salió. También estaba vencido, también estaba cansado, también estaba todo bombo de tanto golpe. Pero ese pequeño esfuerzo que este hombre hizo, este peleador, este campeón, es lo que le dio la victoria. A veces hay personas que creen que solamente ellos sufren. Ay, solamente yo sufro. Ay, a mí me está cargando el payaso. No. Dice la Biblia que todos de diferentes maneras peleamos diferentes batallas. ¿Y sabes qué? Tu manager, que se llama Dios, te va a decir: levántate, vete al centro, plántate. Señor, me tiembla la carraca, hazlo, ¿sí? Porque Jehová tu Dios está contigo como poderoso gigante. Mayor es el que está contigo que el que está contra ti. ¿Sí? Entonces aprendan eso, nada de que quise tirar la toalla, porque yo me voy a decir: ¿y cuál toalla? Y luego el peleador, él nunca tira la toalla, es el manager que se lo tira en la cabeza y dice: ¡ay, muere! ¿Se da cuenta? Pero si usted es cristiano, como decíamos hace rato, para la guerra, va a ir a la guerra. No diga: ¡ay, soy cristiano, estoy dispensado de la guerra! No, vas a tener que batallar. Pero la Biblia dice que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. ¿Se da cuenta? Este tema le puse las batallas externas e internas, porque este Salmo capítulo 20 es un cántico que se quedó como un himno para cuando los reyes salían a la guerra, porque después de David, recuerde que después de Saúl fue el rey David, y después de David siguieron muchos reyes más. Entonces, cuando los reyes salían a la guerra, se leía, es más, se cantaba el Salmo 20. Ahí les dejo una chamba a los salmistas: pónganle música al Salmo 20. No he escuchado yo una alabanza del Salmo 20, pero se cantaba el Salmo 20 para que el rey saliera a la guerra. Se dice que especialmente el rey David escribió este salmo cuando salió a pelear contra los sirios y los amonitas. Recuerde que a David le echaban un montón, pero él nunca perdió, porque Dios siempre estaba con David. ¿Se da cuenta? Entonces el rey necesitaba, hermanos, tener la victoria, y se cantaba el Salmo 20. Quedó como un himno para que más adelante los reyes piadosos escucharan ese salmo antes de salir a la guerra. Pero quiero darles un plus. A ver, Salmo 21, por favor. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Cómo dice? Jehová te oiga
en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. El 2, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. El 3 es clave. Dice: es decir, mire, todo judío sabe que cuando un rey salía a la guerra, cuando alguien iba a viajar, todo judío sabe que tenía que ser generoso. Hasta el día de hoy, hermanos, si usted va a los aeropuertos de Israel, allá afuera hay un montón de gente pidiendo limosna, y muchos judíos saben qué hacen: le dan a todos porque van a agarrar un vuelo, porque saben que el dar libra de la muerte. Entonces había reyes muy generosos. Me gusta mucho en las historias bíblicas, dice que un rey hizo un banquete, una gran fiesta, y no dio vasos desechables, ni eran copas de oro y de plata. Y dice que hubo tanta bebida y alimento durante 180 días, que son 6 meses de fiesta. Usted con un mes y queda endeudado en Caja Don Bosco, Presta Fácil, no sé qué tanto. No, este amigo hizo 180 días de fiesta. Y me gusta una frase que dice: y se sirvió suficiente y abundante comida y bebida. Y la frase es esta: conforme a la generosidad del rey. ¿Sí sabía que nosotros somos reyes y sacerdotes? Le pregunto algo: ¿usted es generoso? Pregúntale a mi esposa, dice. Bueno, sí, es una buena. Pregúntale a mis hijos, claro, a mis amigos, amén. Pero el rey sabía de esto, ¿sí? En la bendición que se daba para salir a la batalla dice: y Jehová haga memoria de todas tus ofrendas. Y el rey David, si algo tenía, es que era generoso. En alguna ocasión iba a ofrecer algo al Señor, y no faltó quien le dijo: mire, rey, te lo regalo. Y David dijo: no, yo no le daré nada a mi Dios que no me haya costado. Por favor, pon un precio. Y él pagó el precio. Pastor Ramón, Dios le bendiga. Qué bueno. Mire, él tiene una iglesia a cargo, pero se vino aquí en el día del ayuno a recibir la palabra. Dios le bendiga. Entonces, dése cuenta, y que quede claro: Dios no te cobra, pero hay mucho de lo que el rey echaba mano cuando salía a la guerra. Se acuerda de tus ofrendas, se acuerda de tus sacrificios, y seguramente esto da resultado, porque ya les he enseñado que David no murió en batalla. David murió en su cama, bien viejito. Lo que quiero hablarles hoy es un poco más espiritual. Sin embargo, esto funciona. Hay gente que prefiere pagar guaruras, que probablemente lo mismo guaruras le van a dar crán. Hay gente que prefiere pagar no sé cuántas medidas de seguridad, hermanos, y prefieren invertir en eso, y no es seguro. Aquí hay hermanos que son militares, y cuando viajan siempre me avisan, yo oro por ellos. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué? Le digo: Señor, bendícelo, guárdalo, tráelo con bien, porque sé que son generosos. ¿Por qué cree que la Biblia dice: y Dios ama al dador alegre? Pastor, pero Dios nos ama a todos. Pero lo dice pues la Biblia. Dios ama ¿a quién? Al generoso, al que siembra mucho. Y yo le decía al Señor: Padre, muchos preguntan, no es, o dicen, Diosito nos ama a todos nos quiere el Señor. Entonces yo, hablando con Dios acerca del tema, en una oración, el Señor me responde: ¿cuántos hijos tenía Isaac? Tuvo gemelos con su esposa, ¿sí se acuerdan? Y los gemelos se llamaban Esaú y Jacob. Dos gemelos cuates, no idénticos, porque uno era lampiño y el otro era peludo. Ahora, literalmente la Biblia dice: y amó Isaac a Esaú. Oye, pero si los dos eran sus hijos. Por eso ahí donde los hijos dicen: mamá tiene preferidos, papá tiene favoritos. A mí no me aman, parezco adoptado. Y no falta en la familia el que dice: si tú eres adoptado. O sea, a ti no te dijeron adoptado, fracasaste como hermano. Yo a mi hermanita le decía: si tú eres adoptada, en una cajita te encontraron ahí al lado del río.
Más lloraba el chocolatote, ¿verdad? Entonces, imagínense. Y los hijos a veces dicen, es que es su consentido. No, hermanos, se les ama igual. De Isaac, Esaú y Jacob eran sus hijos, los amaba igual, pero literalmente dice la palabra, y amaba Isaac a Esaú porque comía de su casa. Esaú salía a cazar y decía el viejo Isaac, ¿qué trajiste ahora, hijito? Pues fíjate que hoy traje un venadito, te lo voy a hacer así a la parrilla. Uf, qué rico. A la semana iba a cazar. ¿Y ahora qué trajiste, hijo? Hoy, ¿qué crees? Cacé un mamut. Tenemos carne para todo un mes. Te voy a hacer cortes americanos, tachihuili y todo lo que te gusta. Pues cómo no lo va a amar. Pero los dos eran sus hijos. ¿Sí me explico? Los dos eran sus hijos. Pero ¿por qué dice que Isaac amaba a Esaú? Porque comía de lo que él cazaba. Y ahí es donde yo entendí la revelación cuando el apóstol Pablo dice, porque Dios ama al dador alegre. Porque cuando Dios ve que por esa puerta entra el dador alegre, entonces dice el Señor, gloria a mi nombre, porque vino mi hijo, el que ofrenda para todo lo que hace falta en mi casa, el que da ofrenda misionera, el que apoya a los pobres, el que le da a su madre que es viuda, el que le da a los huérfanos. Hermanos, Dios ama al dador alegre, y no el que da ahí migajas, sino que es espléndido. Por eso el apóstol Pablo agregó en 2 Corintios, dice, porque el que siembra, ¿qué? Escasamente cosechará escasamente, y el que siembra generosamente. Y le digo algo, y voy a desarmar la teología de muchos religiosos. El dar libra de la muerte, lo dice Proverbios. Se traduce como justicia en algunas Biblias. La justicia libra de la muerte. Bueno, en el original dice el dar libra de la muerte. Por eso los reyes de Dios eran espléndidos, porque dentro de las cosas dice, haga memoria a Jehová de todas tus ofrendas, aún de lo que no te acuerdes. Le voy a decir algo, cuando usted no se acuerde que sembró, la cosecha se lo va a recordar, sea bueno o sea malo. Ay, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Acuérdate que sembraste, lo que siembras cosechas. Ay, Dios mío, ¿por qué recibí esto? Lo que siembras cosechas. El mundo le llama karma, la Biblia le llama la ley de la siembra y la cosecha. Una persona que es tacaña, que no honra a Dios, que no diezma, que no ofrenda, ¿cómo lo verá Dios? Pastor, ¿está diciendo que Dios cobra? No, es que una persona que es generosa es porque tiene a Cristo en su corazón. Y el Hijo se parece al Padre. Nuestro Padre es generoso. Mire, hace poco, sin ir muy lejos, ustedes saben, una noticia a nivel mundial, un submarino. Dicen que a estos pobres hombres multimillonarios se les acabó el oxígeno. Y usted mire, haga esto, suelte, qué rico. ¿Cuánto te está cobrando el Señor? Nada. Nuestro Padre es generoso. Una persona en el barrio que muere y era malo, cruzado con víbora de cascabel, todos dentro de sí dicen, ay, qué bueno que ya se murió este, aunque no lo diga. Pero se muere uno que era buena gente, que repartía lo que tenía y todo el mundo lo quería, se muere y todos lloran. Hermanos, esto funciona. Si Dios te dijera, ya te voy a llevar, ¿usted qué argumento pondría para que Dios lo deje? Aquel rey que se le prolongó 15 años más de vida dijo, Señor, he andado en tus caminos. Y ciertamente cuando él queda por 15 años más, construye un buen acueducto, hace algunas cosas buenas para el país. Pero él le dice, Señor, acuérdate que he andado en tus caminos. Si Dios te dijera, te voy a llevar esta semana, es más, no vas a llegar a diciembre. Por eso Dios no nos avisa, nada más nos lleva y punto, ¿verdad?
Pero si hubiera o sea, que tú sientes pasos en la azotea y dices como que ya voy a petatear, ¿qué le argumentarías a Dios? Señor, acuérdate, yo he estado en los ayunos, Señor, soy bien diezmador, soy bien espléndido, te va a hacer falta un elemento en tu ejército. De seguro les digo que Dios lo va a considerar, no porque necesite tus finanzas, ¿sí? Sino porque Él ama al dador alegre y Él se acuerda de tus ofrendas, tus holocaustos, tus sacrificios. Por consiguiente, tendrás la victoria segura en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? Es bíblico, ahí está la palabra del Señor. Y algo más, por favor, mire, si usted no es cristiano, hoy entréguese a Cristo. No hay mañana, hoy es el día de salvación. Y si usted ya es cristiano, le voy a decir lo siguiente, porque esto por el Espíritu orando, el Señor me lo puso en mi corazón. Escuche esto. Porque hay personas que te han dicho: sin mí no vales nada, sin mí no la haces, sin mamá no puedes hacer nada, sin tu papá no haces nada. ¿Escuchó? Hay maridos que le dicen a la mujer: eres una inútil, tú sin mí no vales nada y no sirves para nada. ¿Sabe qué? Cancelamos en el nombre de Jesús. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo tengo autoridad para hablarles acerca de eso. A mí muchas veces me dijeron así: tú vales por mamá, tú sin mamá no, no. Mi mamá tiene 28 años que murió, pero Dios está conmigo. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso no esperes nada ni de tu papá, ni de tu mamá, ni siquiera de tu cónyuge, ni de tus amigos. Por eso dice la palabra: en el día del conflicto no corras a la casa de tu amigo, corre mejor a la presencia de Dios. Porque hay amigos que solamente van a escuchar tu historia, pero no te van a sacar del apuro. Por eso dice el Salmo 21: Jehová te libre, te ayude en el día del conflicto. Y ya no le creas a ese que te dijo, sobre todo las mujeres también traumadotas: y es que mi marido me dijo que sin él no soy nada. ¿Y cómo era su vida? El otro día así me dijo una señora: es que mi ex marido me metió en la mente que yo sin él no soy nada. Le digo: ¿cómo está eso? ¿Sí? ¿Y cómo era la vida de ustedes? Pues yo era ganadera, aparte tenía un trabajo en el gobierno y todo mi dinero se lo daba yo a él. Le digo: al contrario, él sin usted no es nada, es un piojo, es una liendre, es un escarabajo, un montón de cosas. Rata de 2 patas. Yo aprendí esto porque soy hombre de guerra desde mi juventud y entiendo lo que dice el rey David: aunque mi padre y mi madre, que son lo más sagrado que puedo tener en la tierra, me dejaran, con todo el Señor me recogerá. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y hay gente que te dice en las redes: y demuéstrales esto. No, yo no tengo que demostrar nada a nadie. Y los que te vieron caído te verán levantado. Tírame la manada de lobos y regresaré siendo líder de ellos. Pura falacia, pura fanfarronería. No, hermanos, esto es una condición interna. Por eso le decía: batallas externas e internas. Dentro de nosotros tenemos batallas, ¿de acuerdo? Y se llama batallas internas. Alguien te maldijo, alguien te dijo: sin esta chamba tú no sales adelante, sin mí tú no eres nada. Cancélalo, no lo aceptes. Jehová tu Dios está contigo. Tú vales porque Dios es tu padre, ¿de acuerdo? Tu padre y tu madre y tus amigos y quien sea va a morir, pero Dios nunca muere, Él vive para siempre. Tienes que creerle al Señor. Y la otra, esto te va a llevar a madurar para no andarte quejando ni chillando por todo. Habrá tiempo que tú hiciste algo para Dios, hiciste algo bueno y ¿sabes qué? Nadie te va a felicitar. ¿Escuchó? Nadie te va a decir: ay, qué bonito cantaste, qué bonito, y qué bueno, porque eso alimenta tu ego. Le digo algo: no esperes que nadie te eche porras. Vas a aprender a echarte porras tú solo y a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De acuerdo? Con dinero, sin dinero,
con mujer o sin mujer, con amigos y sin hijos, sea lo que sea, sigo siendo el rey. Y es bíblico, hermanos. Hace rato les dije que somos reyes y sacerdotes. Algunos pueden ser las dos cosas. El sacerdote oficiaba, el rey suplía. Si usted es generoso, pasa a ser un rey, porque los reyes tenemos que ser generosos. Levanten la mano los que están casados. Quiero darles una palabra. Ahí les va esta palabra. En tus bolsas siempre habrá dinero, porque Dios está contigo y tú eres como hombre, eres un canal de bendición para tu esposa y para tus hijos. ¿Puedes decir un buen amén? No crean, yo tengo un buen trabajo y muy acá, porque si la mujer sin mí no vive. No, brother, te tengo una mala noticia. Dios te bendice a causa de tu esposa y de tus hijos. Si no, vean los muchachos, los solteros en edad casadera, exprimen la pasta hasta el último poquito, hasta le meten las cerdas ahí nada que el papel de baño un gran rollote, nada, 3 páginas nada más. El shampoo, el último poquito del agua, y va para arriba. Cásate y todo eso va a haber en abundancia, porque a causa de tu esposa Dios te bendice. Por eso una persona divorciada, su vida ya no es la misma. Por eso hay que pelear, luchar por el matrimonio, hermanos. ¿Por qué se quedaron tristes? Yo que pensaba divorciarme, hoy esperaba una confirmación. Porque también, así como hay batallas externas, hay batallas internas que cada uno está librando. Tengo una frase que dice: no subestimes el poder de la amabilidad, porque a veces nos cuesta ser amables. Vas caminando y sale una pelota y luego un niño frena y chamaco del demonio. Tú no sabes si ese niño está careciendo del amor de su papá. Nadie lo pela en casa y tú por poco lo atropellas, y no lo atropellaste, pero ya le dijiste un montón de cosas. ¿Sí me explico? Señorita, buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Ay, esta vieja Jezabel. Tú no sabes si la pobre anda bien amargada. Cada uno está lidiando con algo, aunque no digan amén. Puede ser una preocupación, alguna situación. Es fácil juzgar. Mira esa cara que trae, se parece el Chucho Bulldog en tiempo de rabia. No, tú no sabes qué está librando, porque tenemos batallas internas. Ay, mira, las chavitas, ¿verdad? Ni se conocen y solo con verse se caen mal. Ay, mira, esta es una creída, es esto y la otra. ¿Por qué? Porque camina todo así. ¿Y qué sabes si no trae un platino en la columna y por eso camina así? O pobrecita, tal vez quiere levantar su autoestima. Déjala ser. Todos estamos librando alguna batalla interna. Para los que ya somos cristianos, te voy a decir algo: Dios conoce tu batalla. Perdón que les hablé un poquito del box. Cuando hay buena pelea me gusta verlo. Mire, la vez pasada le entrevistaron a un comparo mucho al boxeador con el predicador, por eso a veces los confundo. Le preguntaron a un peleador famoso mexicano. Ya sabe que los mejores boxeadores son los mexicanos. Si hay guatemaltecos aquí o de otro país, no digan amén, pero si son mexicanos, digan amén. Entonces lo entrevistaron. Ese muchacho es un campeón. Y a él le dijeron, y esto me causó mucha curiosidad, porque le preguntaron: oye, ¿y qué opinas que de pronto tu contrincante con el que vas a pelear, ahí viene acuerpado por Mike Tyson? Y empiezan a mencionar 2 o 3 famosos, ¿sí? Que ahí vienen con su contrincante.
Y la respuesta del muchacho fue tan sencilla. Y dijo, que lo acompañe quien quiera. Total, arriba solo él y yo. Y ahí sí vamos a ver lo que es canela fina. ¿Se da cuenta? Por eso le decía, no importa aunque todos te dejen, hay uno que nunca te va a dejar. Y tú sabes quién es. El Rey de Reyes, Señor de Señores. No esperes que te lisonjeen o que te aplaudan. Si alguien te dice algo bueno, gloria a Dios. Si alguien te elogió algo, amén, gloria a Dios. Pero si no lo hacen, no os preocupéis. Hay unos ojos maravillosos que te están viendo y está diciendo, ese es mi hijo. Así como cuando el profeta Job, ¿verdad? El diablo vino, hizo lo que quiso con él y él nunca blasfemó. Y Dios dijo, wow, ese es mi hijo Job. ¿Se da cuenta? Y en la batalla interna que todos libramos, también ahí Dios nos va a ayudar, hermanos. Y termino con esto. Por si alguien dice, no, ¿cuál batalla interna? Yo nada, yo pura santidad, solo con Dios y ya nada más hablo y desciende el fuego y diga, qué bonito, ¿verdad? Qué lindo. Pero es mentira. Si a alguno le viene con que yo soy la vil santidad, ya el arcángel Gabriel viene a darme cuenta. Es mentira. Sí se oye bonito, se oye lindo. Recuerdo de un predicador que cuando me llamaba yo no lo podía recibir. Decía, siervo, no lo puedo recibir, tenemos un evento. Él me decía, qué lindo, qué bonito, qué lindo. Y me quedé con eso, ¿verdad? Por eso le digo, cuando alguien está así, no, yo qué batalla interna, yo soy campeón más que vencedor. Digo yo, qué lindo, qué bonito. Pero es mentira. Dijera el argentino, es mentira, che, no te hagas tonto. Y se lo voy a demostrar con la Biblia, para que no se sienta usted muy fufurufu. ¿Cuántos se acuerdan de cuando se convirtieron? Qué lindo, ¿verdad? Libre, lleno de amor. Chocábamos con un poste y lo abrazábamos y lo besábamos. El perrito, ay, qué bonito perrito. Pecadores se van al infierno, desgraciados, porque yo estoy en Cristo. Pero conforme va uno madurando, hermanos, se da uno cuenta que uno es salvo por pura gracia del Señor. ¿Me escuchó? Y que no tenemos por qué hacer menos a los que no conocen a Cristo, sino orar por ellos para que un día el Señor los alcance. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre. ¿Y sabe qué me ha puesto en mi espíritu el Señor? Orar por todos los jefes, porque muchos de ellos se van a convertir al Señor. Tanto de los jefes de la maña como los jefes de la policía. Porque cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Yo siento en mi espíritu que va a haber testimonio. Muchos se convertirán al Señor. Tal vez dijeron, vamos allá a Chiapas, allá están los lacandones, los changos, vamos. Ok, bienvenidos a Chiapas. Lo que ellos no saben, que en Chiapas el Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Cristo. Y vinieron a meterse en el territorio de Dios. Y Dios los va a agarrar, el Señor los va a alcanzar para salvación. Tal vez yo lo vea, tal vez no. Pero de que Dios va a hacer algo, se acordarán de esto dentro de algún tiempo. Dios es grande en misericordia. Por eso le decía, no podemos nosotros, ay, esos pecadores, no, esos pecadores, háblales de Cristo. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre ser un pecador sin Cristo y ahora dicen que también nosotros los cristianos somos pecadores? Entonces, me confundo. La respuesta es fácil. Cuando no teníamos a Cristo, éramos pecadores que corríamos tras el pecado. ¿Sí o no? Ahora como cristianos, el pecado corre detrás de nosotros y nosotros vamos corriendo y el pecado viene atrás. En Hebreos lo dice, el pecado que nos asedia. Entonces nada más le digo para que tenga cuidado. Mire,
va a aparecer en las pantallas, aunque yo voy a usar la versión Dios habla hoy, que es bien Ayer se me quedó programado el Google y ahí al rato alguien me haga a favor de desactivar. Mire, Romanos 7, voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y usted lea en la pantalla o en la versión que traiga. Romanos 7, 7, por cierto. Dice, ¿vamos a decir por esto que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no habría conocido el pecado si no hubiera sido por la ley. En efecto, jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley dijera, si no dijera no codicias. Pero el pecado, valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos, pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que sin ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida me llevó a la muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y con el mismo mandamiento me dio la muerte. En resumen, la ley en sí misma es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿esto que es bueno habrá de llevarme a la muerte? De ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte valiéndose de lo bueno. Y así por medio del mandamiento quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo en mi condición humana estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que yo quiero, sino que precisamente aquello que odio hacer, eso hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Pero en este caso yo no soy quien la hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi débil conducta humana, no habita el bien. Por eso, aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero. Ahora bien, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta que aunque queriendo hacer lo bueno, solo encuentro lo malo a mi alcance. En mi interior me agrada la ley de Dios, pero en mi otra ley que se opone a mi capacidad de razonar es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. Aquí dice, desdichado de mí. Otra versión dice, miserable de mí. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, entendiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en lo débil de mi condición humana estoy sometido a la ley del pecado. Miren, todo cristiano nacido de nuevo tiene que leer y estudiar la epístola de los Romanos. Ahí está toda la vida cristiana, pero pues muchos ni la leen. Pero por lo menos vino usted a la iglesia hoy. ¿Qué debatió aquí el apóstol Pablo? ¿La ley es mala? No, es que ahí dice no matarás. Pero antes de la ley eso no me era contado por pecado si yo mataba a alguien, porque no había ley. Pero vino la ley y me dice no robarás. Y entonces esa ley que es buena despierta en mí una codicia. Digo, jeje, ¿y qué se sentirá robar? Entonces van y roban. Es como el niño. Hoy nosotros tenemos en casa una bebé. Todo, mire, nos hace reír, nos alegra ahí la casa. Mire, todo lo que hace lo hace en inocencia. Los bebés así son. ¿Cuántos dicen amén? Pero ya va a llegar su tiempecito, tal vez cuando tenga 3 o 4 años. Ahorita no entiende, pero cuando tenga 3 o 4 años, su papá le va a decir, mire, a un niño se le dice, mira hijito, nunca vais a meter tu dedito aquí. ¿Dónde? En los contactos. ¿Sí me explico? Nunca lo vayas a hacer. Y el niño ni lo había pensado. Dice, caray, ¿y por qué no? Esa es mi ilustración de lo que acabo de hablar. O sea, no codiciarás. ¿Y por qué no? Y no robarás. Caray, ¿y por qué no? O sea, eso despertó en mí el deseo de hacerlo. No voltearás a ver a otra mujer para codiciarla. ¿Y por qué no? ¿Qué se sentirá? Y toda la ley está ahí. Y al niño se le dice, en su inocencia,
Porque antes no entendía, tiró la crema de mamá, tiró la pintura, estranguló a los pollitos, y no le es pecado, no sabe, es inocente. ¿Sí me explico? Pero ya llega una edad en la que le dicen: hijito, mi amor, no vais a meter tu dedito aquí. Dice: ¿y por qué no? Pues precisamente va a traer 2 alambres. Dice: voy a intentar a ver qué pasa. Y usted sabrá qué pasa. Jamás lo va a olvidar. ¿Cuántos han sentido una descarga eléctrica? ¿Qué sintieron? Sintieron que ya se iban con el Señor, ¿verdad? Lo mismo, mire, un hermano que trabajaba en vialidad, dice que un día pusieron un retén ahí en uno de los libramientos, y un hombre que venía bajo el influjo del alcohol dice: yo no me paro, yo no le obedezco a la ley, y aceleró más y se pasó la señal que ellos habían puesto, y vino. ¿Sabe qué había pasado? La carretera se había ido y cayó este hombre en ese precipicio. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Desobedeció una ley. Porque a veces pensamos, mire, hay una barda ahí y hay un abismo, y esa barda se llama ley, y Dios te dice: no la traspases. Dice que no, a mí nadie me manda y la traspasa, pues te llamabas, ¿verdad? Entonces la ley que es buena, dice el apóstol Pablo, despertó en mí la codicia, los malos deseos. Por eso dice: por eso, y esto no justifica que pequemos, pero dice: por eso lo que odio hacer, al rato lo está haciendo. Por eso te digo, no te metas a juzgar ni a condenar a nadie. Ay, esa golfa se divorció. Tú no sabes si al rato te puede pasar lo mismo y también truenes. ¿Sí me explico? Una frase religiosa: cayó de la gracia. Nadie cae de la gracia, porque dice la Biblia que cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque la gracia, la mano de Dios lo va a sustentar. ¿Sí me explico? Caer de la gracia es judaizar. Caer de la gracia es que te quieras justificar por medio de las obras tuyas o de la ley. Porque si una persona comete pecado, infringe la ley, la gracia de Dios lo levanta. En tu lucha interna, ahí está: Señor, ¿qué hice? Lo que odio hacer, lo que he predicado que no se debe hacer, resulta que lo estoy haciendo. Y por eso muchos predicadores se han suicidado, porque no puedo. Hace años un predicador sabático, un pastor, se quitó la vida. Antes se había ministrado con su pastor y dijo: es que no puedo. Pero yo creo que no leyó Romanos 7. No los estoy invitando a pecar, ni hay licencia para pecar, pero hay una lucha interna todos los días entre la carne y el espíritu. Y ya para que se vaya: no, su chocolate caliente no, hoy es día de ayuno. Romanos capítulo 8. Porque si no les doy la palabra completa, hermanos, es peligroso. Romanos 8, voy a leer nuevamente la versión Dios habla hoy. Romanos 8, verso 5. Los que viven conforme a la carne o lo débil de la condición humana se preocupan solo de las cosas humanas, pero los que viven conforme al Espíritu, es del Espíritu Santo, cheque que está con una E mayúscula, se preocupan en las cosas del Espíritu. Ahora bien, preocuparse solo de lo que es humano lleva a la muerte, es siembra para la carne. En cambio, preocuparse de las cosas del Espíritu lleva a la vida y la paz. Los que se preocupan solo de las cosas humanas son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven sometidos a los deseos de la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pero si Cristo vive en nosotros, el Espíritu vive, porque Dios nos ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y el Espíritu de aquel
que resucitó a Jesús vive en nosotros. El mismo que resucitó a Cristo nos dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en nosotros. El apóstol Santiago dice, hablando de las batallas: ¿de dónde vienen las batallas, los pleitos entre ustedes? No, pues es que mi suegra, no, es que un vecino, no, que mis hermanos. Y el apóstol Santiago capítulo 4 dice: no te engañes, viene de tus miembros, codicias y no tienes, envidias, ardes, incluso ardes de envidia. Y cuando pides, no recibes porque pides mal. Entonces, hermanos, damos por hecho que toda persona, aun así sea un profeta, el poseedor de los 5 ministerios, un apóstol, uno que ayunó 40 días, hermanos, todos los días tenemos una lucha entre nuestra carne y el espíritu. ¿Y sabe qué? Usted decide quién gana. Hemos oído la historia de un misionero. Fue a una tribu africana, se convirtieron todos, hasta el jefe. Los discipuló, los bautizó, estuvo un tiempo con ellos, él regresó a su país. Un año después regresa el misionero, habla con el jefe y le dice al jefe: ¿cómo estás en tu vida espiritual? Y dijo el jefe: pues dentro de mí siento que hay 2 tigres que pelean, uno blanco y uno negro, dentro de mí un agarrón que se dan. Y el misionero le preguntó: ¿y cuál de los 2 gana, jefe? Y el jefe dijo: el que más alimento. Romanos 8. Los que viven según la carne, es decir, nada más se ocupan en lo exterior, en lo mundano, en lo secular, solo eso les interesa. Siembran para corrupción y muerte. Todos, hermanos, tenemos una lucha. En nosotros está que ganemos esa batalla en el nombre de Jesús. ¿Quién me librará, dice el apóstol, de este cuerpo de pecado? Decir que usted ya no va a tener luchas internas es como decir que ya se va a morir, lo van a llevar al panteón. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien aquí que nunca tenga o le pase por su mente un mal pensamiento? Levante su mano para que yo me tome una foto, le ponga ahí una veladora, va a ser San Cricri. Ahora, ahí les va algo más fuerte. Usted es responsable de sus pensamientos. Un mal pensamiento nos puede venir, pero ahí ya hay una batalla. Dice la Biblia que tenemos que llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Si la tentación se volviera muy dura, clame a Dios. Hable con papá. Papá Dios es bueno. Dígale: papito, mira esta tentación que tengo, y tú sabes que es mi talón de Aquiles. Y de cierto te digo que el Señor te va a librar, hermanos. Mientras estemos en esta carne, siempre habrá que batallar. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Póngase de pie, por favor, en este momento. ¿Sabe qué declaró el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación, angustia, peligro, hambre, cuchillo, desnudez? Declaró que ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo futuro. Dice que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Personas que no han entendido esto, aún conociendo a Dios, se han suicidado. Pastores se han suicidado porque se sintieron mal, se sintieron sucios y dijeron: ¿para qué la sigo haciendo de hipócrita? Pero ellos no leyeron Romanos 7 y 8.
Por eso, cuando usted ve a su amigo, a su hermano venir a la iglesia, o la gente de allá afuera que es tan criticona, los del mundo, dicen: miren, el hipócrita, como si no supiéramos su pecado. No te atrevas a hacer eso. No digas: ay, qué hipócrita este. No, tú no sabes la lucha interna que pasó. Y si pecó y viene a la iglesia, es porque está pidiendo la misericordia del Señor. ¿Por qué criticas a otro solo porque peca de diferente manera que tú? ¿Justificamos pues el pecado con esto? No. Pero nuestra carne está vendida al pecado. Lo acabamos de leer. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria en Cristo Jesús. Cierra ahí en tu lugar un momento tus ojos. ¿Por qué cree usted que es tan importante el ayuno? Si últimamente te has vuelto enojona, iracundo, ayuna. Tu carnita se va a sujetar. Si ves que otros se gozan y sienten la presencia de Dios tan lindo y tú no sientes nada, ayuna, ora. Mire, hoy ha venido gente de algunas iglesias de la cobertura porque me dicen: es que en mi iglesia no hacen estos ayunos. No, pero aquí sí lo hacemos, y todo el día hasta que se oculte el sol, para llenarnos de Dios. Entonces tú tienes que estar consciente de tu naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana, que te va a traer corrupción, malos pensamientos. Tienes que estar consciente que de pronto dices: wow, ¿y este pensamiento de dónde salió? Hace algunos años, un pastor lleno del Espíritu de Dios dijo que el Señor le mostraba un espíritu terrible que venía sobre el mundo para los hijos de Dios, de parte del diablo. Pensamientos que nunca habían pasado por tu mente. Y cuando yo escuché esta palabra, dije: wow, es cierto. Por eso vemos muchachos que tan bonito cantaban y luego se declararon transexuales. Empezamos a ver un montón de cosas que antes no se veían. Por favor, iglesia, tienes que estar consciente que todavía eres carne y que todos los días de tu vida vas a librar una batalla entre la carne y el espíritu. Porque el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida y paz.